Hola, buenas tardes. Pues aquí seguimos para seguir con los ejercicios con tablas de contingencia, que es lo que estamos viendo ahora. Y lo que pasaríamos a realizar, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Utilizando aquí un fichero, el 3041, uno de los parámetros del CIS, y vamos a hacer el análisis de una posible variable dependiente en alguno de vuestros trabajos, vuestros informes, como sería la participación en una huelga. Pues querer saber, ¿no?, cómo es el perfil sociodemográfico o alguna de las relaciones de las variables sociodemográficas que influyen en el hecho de participar o no en una huelga. Para eso, como hemos visto, lo vamos a hacer mediante tablas de contingencia, que además son, ¿no?, aquellos análisis bivariantes que nos permiten ver relaciones entre dos variables categóricas, ¿no?, bien sean ordinales o nominales. En este caso tenemos esta variable medida, ¿no?, de la siguiente manera, la podemos también ver en el cuestionario, ¿no?, está aquí, participar en la huelga, si se ha participado durante los últimos 12 meses en alguna de ellas, si se participó en un pasado más lejano o si nunca se ha participado. En esta ocasión nos va a interesar simplificar un poco más esta información y pasar a tener la información en dos categorías: si se ha participado en algún momento de la vida en una huelga o si no se ha hecho, si no se ha participado nunca en ninguna en una huelga, ¿no?, en este tipo de fenómenos. Para eso, lo primero que pasaríamos a hacer, antes de cruzarla, ¿no?, con la otra variable de interés, que va a ser en primer lugar el sexo, ver, ¿no?, si hay alguna variabilidad entre, ¿no?, alguna relación entre la variable sexo y este tipo de participación, pues pasaríamos a recodificar esta variable en una variable nueva, la P1402, en una variable nueva que tuviese esas dos categorías. La 1 y la 2 pasarían a ser categorías si se ha participado en una huelga, le daríamos valor 1, por ejemplo, y la categoría 3 nunca se ha participado, pues sería no se ha participado anteriormente, ¿no?, en ningún momento en ninguna huelga, y le podríamos dar categoría, ¿no?, valor numérico 0. El 9 no contesta, pues aprovecharíamos la recodificación para depurar la variable y le diríamos que el 9 es igual a perdido, ¿no?, o SIGMI, como lo llama SPSS. Pues para ello lo vamos a hacer como lo estamos haciendo últimamente, ¿no? Anotamos aquí qué es lo que voy a hacer, la recodificación. Sabéis que si escribimos, ¿no?, detrás de uno o varios asteriscos, da igual lo que con uno serviría, la recodificación de la P1402, y así sabemos lo que hacemos a continuación. Cuando no sean indicaciones SPSS, se escribe con los asteriscos previos y puede ser algo que nos sirva a nosotros. Y lo que queremos ahora sería hacer la recodificación en una nueva variable, precisamente de la P1402. Esa nueva variable, pues hemos dicho, tanto el valor 1 como el valor 2 sería el nuevo valor 1, si se ha participado en una huelga, ¿no? Valor antiguo 1 es sí, valor antiguo 2 también sería, ¿no?, el nuevo sí. Mientras que el valor 3 hemos dicho que sería el no se ha participado y le vamos a dar el valor 0. Y el 9 son los valores perdidos, que los llamaría SPSS sin. Todo eso lo vamos a crear en una nueva variable, por eso es recode_into, una nueva variable que, como sabéis, a mí me gusta llamarlas el mismo nombre, _r detrás, para saber de dónde proviene la variable. Podemos pasar a ponerle etiqueta a la variable nueva, ¿no? Ya sale aquí directamente, podemos seleccionarlo, a la P1402R, que es la nueva variable, y la etiqueta lo pondríamos entre comillas, ¿no? Podría ser, pues, participar en huelgas. Cerramos la comilla, punto final, y podemos también darle valor a sus etiquetas, perdón, a sus valores nuevos, que serían el 1, sería sí, sí, ¿verdad? Y el 0 en este caso, que es el que nosotros hemos elegido, sería no. Con esto tendríamos creada y etiquetada la nueva variable a utilizar. Si lo, ¿no?, selecciono para saber concretamente qué quiero ejecutar, y puedo hacerlo, ¿no?, en el verde o ejecutar selección, como queramos, se crearía esa nueva variable. Lo confirmo, voy al fichero y tiene que estar aquí atrás, ¿no?, al final del todo. Aquí la tenéis, ¿no?, la nueva variable. Si pido unos descriptivos rápidos, precisamente lo tenemos aquí, ¿no? Se ve que está creada, tiene los perdidos, ¿no?, ya depurado, y la variable pues estaría en condiciones para que la podamos utilizar, ¿no?, en la tabla de contingencia que queremos hacer. Hemos dicho que queremos relacionarla con la variable sexo, que en este caso, en este fichero, ¿no?, en este cuestionario, es la P31. Si vemos aquí, sexo de la persona entrevistada, 1 hombre, 2 mujeres,
Normalmente en el CIS sabéis que esta variable nunca trae, no tenemos que depurarla, no trae casos perdidos. Y por tanto, pues directamente pasaríamos a hacer ese análisis, ¿no? Esa tabla de contingencia, ya sabéis, porque son dos variables categóricas. Está aquí en estadístico descriptivo y, como la llaman en esta versión SPSS, tablas cruzadas. Quitamos si tenemos alguna información y en este caso sabéis que hay varias maneras de organizar la información, pero una de las reglas que hemos venido siguiendo en clase ha sido pues, poner la variable independiente en columnas para pedir, ¿no?, sus porcentajes por columna y la variable dependiente ponerla en filas. Eso es una manera de hacerlo, o la otra que sería totalmente igual de válida es a la inversa, poner mi variable independiente en filas y pedir los porcentajes que ahora vamos a solicitar por filas. Ambas, ¿vale?, lo único que hace es tener una u otra disposición de la tabla, pero la información es exactamente la misma. ¿Vale? En este caso hemos dicho que es la P31, la variable que yo voy a considerar independiente, pues vamos a probar a hacerlo, ¿vale?, en columnas. Y la P1402, que es la participación en huelga, en filas. ¿Dónde tengo que pedir lo relevante de esta organización? ¿Vale? Es que yo sepa, ¿no?, cuál es el sentido de lo que quiero analizar, pues en la P, ¿no?, en la diferencia entre hombres y mujeres con respecto a la participación o no en huelgas, y por tanto, si quiero ver la diferencia con respecto a la P31, que es sexo, tengo que pedir los porcentajes por columna, que eso lo haría aquí en casillas. ¿Vale? Que veis, puede estar activado esto o podría ser en fila en el caso de que estuviese a la inversa. También estamos pidiendo, como sabéis, recuentos tanto observados como esperados y los residuos también estandarizados, corregidos, por si quisiéramos interpretarlos también. En estadístico, como sabéis, el chi cuadrado, ¿vale?, que será lo que nos diga, ¿no?, mediante el contraste de hipótesis, si esa relación es significativa o no, y la posible intensidad en el caso de que sí fuera significativa, mediante phi v de Kramer. Continuamos y ya podríamos, ¿vale?, aceptar y nos daría la información que esperamos. Aquí tenemos participación en una huelga, ¿vale?, categoría no sí, y aquí, como veis, tengo hombre y mujer. Como veis, donde estén los 100%, ¿no?, significará que son las categorías que estoy comparando, ¿no? Compararía, ¿no?, tanto los porcentajes de los hombres que no participan con las mujeres que no participan, y lo mismo, ¿no?, con la sí participación en huelgas. En este caso, como veis, ¿no?, sí parece que la diferencia es significativa, ¿no?, que nos lo dicen, ¿no?, tanto vemos, ¿no?, que hay diferencia entre los porcentajes que se están comparando, también nos lo dicen los residuos, ¿no?, que en este caso se pueden también utilizar para esa interpretación, y tenemos aquí, ¿no?, el valor de la posible intensidad de esa relación, ¿no? No es muy alto, ¿no?, pero tendríamos, ¿no?, también esa información. Pasaríamos, evidentemente, lo primero, pues, a comentar la diferencia entre porcentajes, ¿no? Pues nos centraríamos, por ejemplo, en la categoría de que sí se participa, ¿no?, y podríamos interpretar o comentar cómo son los hombres, ¿no?, como veis aquí, los que mayoritariamente participan en huelga frente a, ¿no?, un menor porcentaje de mujeres que participan en esta actividad. Esto mismo, bueno, esto lo trasladaríamos, ¿no?, lo podemos utilizar si utilizamos todas las variables sociodemográficas de las que hemos estado hablando, podría ser, o podríamos crear una tabla con el perfil sociodemográfico sobre la participación en huelga, viendo género, viendo edad, estado civil, nivel de ingresos, es decir, una serie de variables que pudiesen darnos un perfil sociodemográfico sobre cómo es la participación en huelgas en el momento que se esté analizando. Y para cada una de esas variables, pues tendríamos, por ejemplo, su significatividad, ¿no?, que mostraríamos en esa tabla, ¿no?, que estuviésemos creando, o incluso, ¿no?, si es relevante, podríamos comentar también, ¿no?, las relaciones que fuesen más intensas, ¿no?, como nos lo dirían los estadísticos de asociación. Si hiciésemos, ¿no?, hemos dicho también que podemos hacer esto con otras variables. Si os parece, vamos a hacer ahora en otro vídeo, vamos a hacerlo con nivel de ingreso, ¿vale?, para que tengamos también el cruce, ¿no?, de la participación en huelgas con nivel de ingreso. Lo vamos a hacer en esa otra ocasión con filas, ¿no?, para que veamos la otra modalidad de tabla que podemos tener, y sobre todo porque para crear la tabla del perfil sociodemográfico probablemente la disposición de la tabla por fila os sea más cómoda para trasladar esa información a otra posible tabla.
Bueno, dejamos aquí este mini tutorial sobre tabla de contingencia y espero que os ayude. Un saludo.